de un libro, un cuento, El diablo, del escritor ruso León Tolstoy, publicado después de su muerte, en 1911. En la vasta llanera rusa, bajo interminables cielos y campos que se extienden hasta donde la vista alcanza, vivía Evgeny Irtenev, un joven terrateniente que había heredado una finca familiar tras la muerte de su padre. Era un hombre de 26 años, de apariencia noble y de porte decidido, con una mente afilada y una fuerte voluntad. A diferencia de muchos jóvenes aristócratas de su tiempo, Evgeny era diligente y estaba decidido a restaurar la fortuna familiar, la cual había sido mermada por la mala administración de su padre. La finca estaba situada en una zona remota de la provincia. Era grande, pero los años de negligencia y abandono la habían dejado en mal estado. Los campesinos que vivían y trabajaban en la tierra estaban descontentos, y los cultivos apenas rendían lo suficiente para cubrir los costos. Evgeny decidió cambiar la situación. Se lanzó con energía a la tarea de restaurar la finca. Se levantaba al amanecer y supervisaba cada aspecto del trabajo: la siembra, la cosecha, la reparación de la vivienda de los campesinos y la gestión de los bosques. Evgeny era respetado por los campesinos por su justicia y su habilidad para manejar los asuntos de la finca. Pero había algo en él que ellos no entendían del todo. Aunque era justo, a veces su mirada se volvía sombría, como si estuviera luchando contra algún demonio interior que no podía compartir con nadie. En medio de esta vida de trabajo y esfuerzo, Evgeny comenzó a sentir la soledad. A pesar de estar rodeado de gente, no tenía un confidente ni un amigo cercano a quien confiar. La vida en la finca, aunque productiva, carecía de calidez y la compañía humana que él deseaba. Fue entonces cuando empezó a fijarse en una de las campesinas que trabajaba en su finca, una joven llamada Estepanida. Estepanida era una mujer de unos 23 años, de robusta constitución, de belleza natural que destacaba entre las otras mujeres del pueblo. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, y sus ojos, de un tono marrón cálido, brillaban como una chispa de vida. Aunque estaba casada con un campesino llamado Nikita, su marido pasaba la mayor parte del tiempo trabajando lejos de casa, y Estepanida a menudo se encontraba sola. Los rumores sobre la belleza de Estepanida habían llegado a oídos de Evgeny, pero él, al principio, no le dio importancia. Sin embargo, un día, mientras inspeccionaba los campos, la vio por primera vez. Ella estaba recogiendo leña en el borde del bosque. Su figura, recortada contra el verde follaje, donde Evgeny, ahí, sintió un estremecimiento al verla. Había algo en su presencia que lo intrigaba y lo inquietaba a la vez. Con el tiempo, el destino hizo que sus caminos se cruzaran con más frecuencia. Estepanida comenzó a trabajar en las proximidades de la casa principal. Y Evgeny notó que ella parecía estar siempre cerca, como si una fuerza invisible lo atrajera el uno al otro. Al principio, sus interacciones fueron breves y muy formales. El intercambio de palabras sobre el trabajo, un saludo al pasar. Pero poco a poco se desarrolló entre ellos una tensión palpable. Un fuego latente que ninguno de los dos podía ignorar. Evgeny sabía que debía mantenerse alejado de Estepanida. Sabía que era una mujer casada y que involucrarse con ella sería moralmente incorrecto. Además, arruinaría la reputación de ambos. Pero cada vez que intentaba alejarse, sentía un deseo más fuerte de acercarse a ella. Sus pensamientos, antes ocupados por los asuntos de la finca, comenzaron a centrarse en ella,
Sus noches se llenaron de sueños en los que veía, y durante el día su mente se volvía una y otra vez a su imagen. Una tarde, al final del verano, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, Evgeny paseaba por el bosque cercano a la finca. Allí, en un rincón apartado, la encontró a ella. Estaba sola, recogiendo flores silvestres, y al verlo, esbozó una sonrisa que encendió en él una pasión que ya no podía contener. Evgeny se acercó a ella y, sin mediar palabra, la tomó entre sus brazos. Lo que sucedió después fue inevitable. El deseo, largamente reprimido, estalló en un acto de pasión que dejó a ambos sin aliento. Después de aquel encuentro, Evgeny sabía que había cruzado la línea que no debía haber cruzado. Pero en lugar de sentirse satisfecho, se sintió abrumado por la culpa. Sabía que había traicionado sus propios principios, pero también sabía que no podía dejar de verla. A partir de ese día, Evgeny y Stepanida comenzaron a encontrarse en secreto. Sus encuentros eran breves y furtivos, pero cada vez más intensos. Evgeny se sentía consumido por su deseo que lo controlaba y lo dominaba. Empezó a evitar a amigos y a conocidos, temiendo que pudiera notar esa agitación interna. En lugar de encontrar paz, sentía una sombra oscura que lo envolvía, como si estuviera siendo perseguido por un demonio. En su desesperación, Evgeny buscó una solución que lo liberara de su tormento. Decidió que la única forma de salvarse era casarse, esperar que el matrimonio y el amor de una buena mujer lo liberaran de los oscuros deseos que la atormentaban. Así que comenzó a cortejar a Liza Aneskaya, una joven de la nobleza, conocida por su belleza, su gracia y su virtud. Liza era el contraste perfecto a la tormenta interna de Evgeny. Sus ojos azules reflejaban pureza, y su sonrisa irradiaba una inocencia que le hacía sentir pequeño y culpable. Con ella, Evgeny encontró un remanso de paz y comenzó a creer que el matrimonio con Liza podría finalmente exorcizar esos demonios que lo acosaban. Se casaron con una ceremonia grandiosa, rodeados de amigos y familiares, y Evgeny se mudó con ella a la finca, esperando así comenzar una nueva vida. Durante un tiempo pareció que el plan de Evgeny funcionaba bien. Liza lo amaba profundamente y él se dedicó a ella con devoción. Los primeros meses de su matrimonio fueron muy felices. Evgeny empezó a sentir que los recuerdos de Stepanida se desvanecían, se le iban al pasado. Sin embargo, la paz que había encontrado resultó ser frágil. A pesar de sus mejores esfuerzos, Evgeny no pudo evitar cruzarse con Stepanida, en cualquier lugar, en los terrenos de la finca. Cada vez que la veía, el viejo deseo volvía a despertar con fuerza renovada, derrumbando todas las barreras que había construido. El tormento de Evgeny se intensificó. Se sentía como un hombre dividido por dos. Por un lado, amaba a su esposa y deseaba serle fiel, pero por otro era incapaz de resistir la atracción que sentía por ella, por Stepanida. Empezó a temer que su secreto fuera descubierto y que Liza notara su agitación y sospechara de sus encuentros. Pero lo que más temía era el poder que Stepanida tenía sobre él, un poder que parecía crecer con cada encuentro furtivo. Cada día que pasaba, Evgeny se sumergía más en la oscuridad. Empezó a perder peso. Su rostro se volvió pálido y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban la desesperación. Su trabajo en la finca comenzó a resistirse
Los campesinos notaron que algo no estaba bien en su amo. Eugenie evitaba el contacto de los demás, pasando horas encerrado en su despacho, luchando con los demonios que lo acosaban. Finalmente, llegó a un punto en el que Eugenie no pudo soportar más. Una noche, después de un encuentro especialmente apasionado con Estepanida, decidió que no había otra solución más que terminar con la vida de ella. Creía que si la eliminaba, podría finalmente liberarse de la obsesión que lo estaba destruyendo. Así, una fría mañana de otoño, Eugenie se dirigió al pueblo donde vivía Estepanida. La encontró sola en casa y en un momento de furia y desesperación la mató. El acto fue rápido, brutal, y cuando terminó, Eugenie sintió un breve momento de aliento, como si el peso de su obsesión hubiera desaparecido. Pero la sensación fue efímera. De regreso a la finca, la realidad de lo que había hecho comenzó a asimilarse en su mente. El remordimiento, que había sido su compañero constante durante tanto tiempo, se transformó en una carga insoportable. La culpa lo aplastaba y no podía encontrar ninguna paz. La imagen de Estepanida, lejos de desaparecer, se volvió aún más persistente, apareciendo en sus pesadillas, en cada sombra, en cada rincón oscuro de su casa. Los días posteriores al asesinato se convirtieron en una espiral descendente para Eugenie. Su mente, que antes estaba obsesionada con el deseo, ahora estaba consumida por el sentimiento de culpa, tan intenso, tan profundo, que parecía aplastarlo desde dentro. Cada rincón de la finca, cada sombra en los campos, le recordaba lo que había hecho. La idea de que había tomado una vida, la vida de una mujer que alguna vez había deseado tan ardientemente. Eso le perseguía sin cesar. Por las noches, Eugenie se encontraba atrapado en un ciclo interminable de insomnio. Cerraba los ojos y en la oscuridad de su habitación veía el rostro de la mujer asesinada, pero ya no era el rostro cálido y vivaz que una vez le había traído. Ahora era una máscara de sufrimiento. Sus ojos vacíos, llenos de reproche, lo miraban fijamente. Soñaba con sus manos ensangrentadas, con el cuerpo sin vida de ella tendido en el suelo, con los gritos que nunca había pronunciado pero que resonaban en su cabeza como un eco constante. Eugenie intentaba mantener una apariencia normal ante Liza y ante el personal de la finca, pero su comportamiento empezó a delatarlo. Estaba inquieto, incapaz de concentrarse en las tareas diarias. Su piel, antes bronceada por el trabajo al aire libre, había adquirido un tono pálido, casi ceniciento. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, no podían evitar mirar de reojo, como si esperara ver a Estepanida aparecer en cualquier momento, a la vuelta de una esquina, saliendo entre los árboles o como un espectro vengativo. El miedo entonces comenzó a apoderarse de él. Temía que alguien descubriera lo que había hecho, que algún testigo invisible hubiera visto su crimen y lo delatara. Pero lo que más le aterraba era la posibilidad de que Liza, con su pureza y bondad, pudiera llegar a sospechar la verdad. No podía soportar la idea de verla mirando con odio o desprecio. Cada vez que ella le hablaba con su voz suave y dulce, cada vez que lo miraba con amor, Eugenie sentía en su corazón que se desgarraba un poco más. Sentía dolor. Sabía que había traicionado no solo a Estepanida, sino también a su esposa, quien no se merecía el monstruo en el que él se había convertido. Los días pasaban y Eugenie se sumía cada vez más en la desesperación. Dejó de comer. Su ropa le quedaba suelta y los sirvientes comenzaron a susurrar a sus espaldas, especulando sobre la causa de su evidente deterioro. Liza, preocupada, intentó hablar con él, pero Eugenie la evitaba.
temiendo que su mera cercanía pudiera hacerle daño. El peso del remordimiento lo aplastaba. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, llevando a un abismo del que no había retorno. Cada día era una lucha por mantener la cordura. Eugeni comenzó a oír voces, susurros que lo acusaban, que lo llamaban asesino. Veía a Estefanida en cada lugar, a veces de pie en la puerta del despacho, otras veces en la ventana, mirando hacia adentro con esos ojos muertos. Pero lo peor era la sensación de su presencia. Sufría aliento en la nuca, el roce de su cabello en su piel. Era como si Estefanida, ahora un espectro, estuviera atada a él por la eternidad. Un demonio que él mismo había liberado al cometer el crimen. Finalmente, Eugeni comprendió que no podía vivir así. No podía soportar más la tortura de su culpa, la constante presencia de ese diablo que él mismo había engendrado. La única salida que veía, la única forma de escapar de la agonía que lo consumía, era seguir a Estefanía en la muerte. Una noche, cuando Liza ya se había retirado a su habitación, Eugeni siguió en silencio en casa. Caminó hacia el bosque, donde los árboles alcanzan como gigantes sobrios el cielo nocturno. El aire era frío. La luna apenas iluminaba el sendero que seguía. Pero Eugeni no vaciló, sabía exactamente hasta dónde se dirigía. Llegó un claro, el mismo claro donde había encontrado a Estefanía aquella tarde fatídica, donde todo comenzó y donde todo debía terminar. Se arrodilló en el suelo y sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No había redención para él, lo sabía, pero al menos en la muerte esperaba encontrar la paz que en la vida se le había negado. Sacó el arma que llevaba oculta bajo su abrigo. Una pistola que su padre había usado en su juventud para cazar. La sostuvo en sus manos temblorosas, sintiendo el peso del metal frío, y la apuntó hacia su pecho. En esos momentos vio de nuevo el rostro de Liza, pero no lo suficiente para detenerlo. Ya había tomado la decisión. El disparo resonó en el bosque, haciendo eco entre los árboles. Eugeni cayó al suelo, su vida desvaneciéndose rápidamente mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. En sus últimos instantes creyó ver a Estefanida una vez más, pero esta vez no había reproche en su mirada, sino una silenciosa aceptación, y entonces todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron su cuerpo. Liza, al enterarse, quedó devastada sin comprender por qué su amado esposo había decidido terminar con su vida de esa manera. Nadie en la finca sabía la verdad. Nadie conocía el infierno interno porque Eugeni había pasado. Y tal vez fue mejor así. Y esta es la historia de Eugeni Irtenev, un hombre que luchó y sucumbió ante sus propios deseos. Es un testimonio de poder destructivo del remordimiento. El intento de escapar de esos demonios internos lo llevó a hundirse más profundamente en ellos, hasta que finalmente no pudo soportarlo más. Es una lucha entre la virtud y el deseo. Eugeni fue derrotado por el diablo que había despertado en su alma, un diablo que terminó devorándolo por completo. Y este es un mensaje poderoso de la naturaleza destructiva que tienen los deseos no controlados y cómo la culpa puede consumir incluso al hombre más fuerte. Que tengas un feliz día.